Bueno, yo pienso que debe de tenerse en cuenta que son dos acciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la desaparición, el lamentable sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores, que ya se tiene en el informe pues una versión de lo sucedido de esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron. Entonces, esa es una parte. Ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos, porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo. La segunda parte tiene que ver con la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado con los que habían participado de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos. Que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. De ahí intervinieron también funcionarios públicos. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió, con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces, esa es la otra parte. Pero no hay que olvidar la primera, son dos. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí, porque informó de manera amplia, pero hace falta
aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda. En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación… ¿Sí? Pero a ver, ¿por qué no repites eso? A veces es que quiero que eso… A ver. Despacito. Los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara,
al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado. ¿Está claro o no? Sí, habla también de la responsabilidad del Ejecutivo, o sea, dice el Ejecutivo Federal. En este sentido, presidente, esta petición que hacen los alumnos de la Normal, ¿podría proceder? Sí. ¿Qué opina usted de que fuera detenido también el expresidente Peña Nieto? Sí, yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa. Lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces. Nosotros somos responsables, dice. Y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Herón, que era esos. Son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al fiscal. Toda la información sobre esto correspondió investigarla a una comisión que se creó. Y se tienen todas las pruebas. Entonces, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en el internet, que hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo, día con día, quienes intervienen. Y en ese informe, la comisión menciona los nombres de los responsables. Y ese informe con todos los anexos se presentan a la Fiscalía. Y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia. Es un proceso que ya inició. Si la Fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones,
más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces. Recuerden que los implicados tienen abogados, defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones. Es un proceso. Ahora, estamos ante una situación inédita, porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad, y eso ya se terminó. Eso era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. Y ese es un cambio importante, aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo con el apoyo de los medios de información y de intelectuales alcahuetes, todo con honrosas excepciones. Pero se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Entonces, claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa pues son los que están siendo juzgados. La investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así. Imagínense, yo recuerdo que en la campaña de Estados Unidos la candidata al Partido Demócrata, la señora Clinton, no sé si sabía lo que había pasado, pero llegó a declarar, llegó a decir: si yo fuese mexicana, no descansaría hasta conocer la verdad sobre el asunto de los jóvenes desaparecidos. Con toda razón, pero el que un extranjero sostenga eso, nos avergüence de esa manera, nos afecta como pueblo, como nación, como gobierno.
Por eso la instrucción fue: vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad.